Bien, continuamos ahora realizando el modelo lineal. ¿Y qué nos encontramos en el modelo lineal? La misma nomenclatura que hemos hablado durante la clase de hoy. ¿Cuál es la nomenclatura? La de la suma para agregar nuestro factor de bloque. Acá, lo bonito de esto es que esto hace que lo agreguemos como un factor independiente y no analizamos la interacción entre estos dos, que esto sí lo vamos, esa interacción sí la vamos a considerar en ANOVA multifactorial. De hecho, es muy importante considerarla. Calculamos el modelo lineal, nos da este resultado. Este p-value ya nos habla algo que vamos a verificar a la hora que ejecutemos el ANOVA. Ejecutamos el ANOVA y pues exactamente igual, vean de que acá definimos modelo, es el modelo lineal a través de la función LM de tiempo en función de algoritmo y computadora para nuestro dato hicimos summary y llamamos la biblioteca, ejecutamos ANOVA, nos da esto. Entonces, me gustaría consultarle a Daniela, ¿estás por ahí? ¿Vive Daniel? Muy bien, entonces consultémosle tal vez vamos a ver, consultémosle a Felipe. ¿Vive Felipe? Sí. Muy bien, Felipe, esto es lo que nos tiró el ANOVA. Y de acá, lo que nos interesa es esta partecita de acá. Dígame, Felipe, ¿qué dice esto con respecto a algoritmo? ¿Qué es lo que queríamos evaluar? Uy, se me fue el rango ahorita, no me acuerdo. Muy bien, muy bien. Entonces, para recordar, para acá, Felipe, para tenerlo presente, es el P nos tenía que dar para nosotros poder perseguir si algo es estadísticamente significativo, nosotros definimos un alfa de 0.05. Nosotros, para saber si hay algo que perseguir, buscamos que este P sea menor que este valor. ¿Ves que el P no es menor? Ajá. El hecho de que el P no sea menor, sino que es mayor, lo que nos dice es los promedios de algoritmo. Dígase, si nos venimos a interpretar esto que tenemos acá, los datos, los promedios de algoritmo entre los grupos no es estadísticamente diferente. No hay diferencia. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Los promedios de algoritmo no son estadísticamente diferentes. Computadora, ¿qué nos dice? Computadora nos dice que el tiempo de respuesta debido al factor de computadora entre los grupos no es estadísticamente diferente. Lo que quiere decir es exactamente lo mismo que la conclusión anterior, que no hay ni diferencia estadística por computadora, no hay diferencia estadística por algoritmo. Esa es la razón por la que indico que con este resultado ni sigamos perdiendo el tiempo. Nuestro algoritmo C, que era el que en la semana anterior habíamos obtenido que era estadísticamente diferente, nada que hacer. El factor de bloque nos indicó que la diferencia estadística que habíamos obtenido fue circunstancial por la computadora donde ejecutamos el experimento.
Pero a la hora de llegar y agregar un factor de bloque para contemplar el efecto de la computadora, nos tira que no hay diferencia estadística. Con esos resultados indico que podemos dejar el experimento hasta acá, pero sigamos, digamos de que hubiera dado una diferencia estadística. Acá importante recordar de que el, este resultado lo estamos considerando como factor de bloque. Aunque incluso la computadora nos hubiera dicho que es estadísticamente diferente para los diferentes grupos, para los diferentes grupos, eso no es nuestro objeto de estudio. Entonces ni siquiera hubiéramos tenido que ahondar a entender el por qué. O sea, Bien, profe, si el p-value ahí hubiera sido menor que el alfa, el del algoritmo, el de computadora no sirve. O sea, no importa. Eso es lo que acaba de decir. no, más bien es si el p-value hubiera sido menor a 0.05, es el factor de computadora genera una variación estadísticamente significativa entre los grupos. Lo que pasa es que este resultado que estamos viendo acá está haciendo la comparación de este con este, de este con este. Está haciendo la comparación entre los 6 grupos. Y esa comparación está diciendo no hay diferencia. Okay. Aunque hubiera habido diferencia, que si hubiera dado aquí 0.05 menor que eso, nos dice hay diferencia, la computadora genera diferencia, pero nuestro resultado importante es este. ¿Me explico? Sí. Y en el caso contrario, es que mi pregunta iba como por el lado contrario. Si el de algoritmo más bien era menor de 0.05, sí podíamos concluir a pesar de computadora. A pesar de computadora podemos concluir porque consideramos un factor de bloque, un factor que nos genera variación, un factor que nos impacta la variable de respuesta y a pesar de eso llegamos a una conclusión, nos da un p-value menor a este alfa que definimos, es ahí definitivamente nuestro algoritmo C sí es estadísticamente diferente a y a B independientemente de la computadora. Ok, gracias. Con gusto, perfecto. Bien, esta parte, tengamos presente, siempre la tenemos que hacer. Dios guarde, no la hagamos porque sí la tenemos que hacer y es análisis de los supuestos. Entonces, recordemos supuestos. Los grupos tienen que tener comportamiento normal en ANOVA. Los residuos tienen que tener comportamiento normal. Disculpen, los residuos tienen que tener comportamiento normal en ANOVA. Homocedasticía, que es que tengan la misma varianza, y aleatorización a la hora de ejecutar los experimentos. Y estos son supuestos que realmente debería hacerse primero, pero maneras prácticas, nosotros podemos correr el ANOVA a ver si nos dio algo y nos dio estadísticamente válido, entonces verifiquemos los supuestos. Y verificando los supuestos nos dimos cuenta que aunque nos dio estadísticamente válido, los supuestos no se cumplen, entonces realmente no sirvió. Idealmente esto se tiene que hacer, realmente se tiene que hacer de primero. Se tiene que hacer de primero. Consideremos, vean este escenario. Se puede dar un escenario donde no verificamos supuestos, nos da que es estadísticamente válido y esa es información cero valiosa porque los supuestos no se cumplen. Y esa información no sirve nada, hay que desecharlo. En cambio, si los supuestos se cumplen y nos dice que es estadísticamente válido, estamos montados en el tren correcto. Típico, lo que veníamos viendo acá en las sesiones anteriores. Y vemos por acá, vean qué maravilla de comportamiento. Entonces, bueno, acá ni le voy a consultar a alguien. Vemos un comportamiento normal como el del libro de texto y homogeneidad de la varianza. Aquí yo sí voy a
Vamos a tocarle la puerta, la puerta a alguien. Kenneth, ¿andas por ahí? Por aquí estoy. Muy bien, Kenneth. Hagamos la cabeza a esto. Homogeneidad de la varianza. Las pruebas pueden ser un poco conchas porque sí pueden estar cumpliendo homogeneidad de la varianza, pero por la cantidad de datos que tenemos no pasa la prueba, pero es algo por la cantidad de datos, no es porque no tenga la homogeneidad de la varianza. Veamos este caso. ¿Vos te atreverías a decir, qué te atreverías a decir si esto es la varianza en cada uno de los grupos? Esto es en el grupo de B que está concentrado en uno solo. Decime vos qué pensás de acá, de homogeneidad de la varianza. Homogeneidades que son iguales, o sea, que andan parecidos. Sí, pues hay algunos datos que se salen como del grupo, ¿verdad? En general. Ujú, ujú, ujú. A mí me parece que si se quitan esos datos que se salen, se ve más diferente, sobre todo el segundo conjunto de datos que es como más amplio. Correcto, correcto. Aquí esto es algo porque acá en el desarrollo del curso, vean la literatura, literatura de diseño de experimentos, particularmente en ANOVA S. El mejor sistema es el análisis visual, pero uno ve esto y uno dice, y es detrás de eso, si uno tiene formación de ingeniero, uno como ingeniero dice, bueno, homogeneidades que son iguales y que sean iguales, pues significa que sean iguales. Y yo vengo y veo esto y claramente no son iguales porque tengo datos por acá y vos pensás lo mismo, estimado Kenneth. Sí, sí, no se ven tan iguales, digamos. Exacto. Entonces, para nosotros estandarizar la evaluación visual de la homogeneidad de la varianza, y acá busquen la literatura, lo que dice es esto. Verifiquemos un patrón en los residuos y cuando indico verifiquemos un patrón, y esto probablemente, bueno, ojalá que no, ojalá que les vaya lo más bien en la tesis de ustedes que no se lo encuentren. Uno se da cuenta cuando la varianza no es homogénea, uno ve esto. Un patrón claramente creciente y se evidencia un montón. O uno ve, hay patrones que empiezan acá y tienen un comportamiento exponencial para arriba. Se ve que la varianza no es homogénea. O se ve que tiene un patrón decreciente o un patrón que más bien empieza el cono en ancho y tiene esa forma. Si en general no podemos encontrar un patrón de esa clase, un patrón que uno dice, es que este no viene acá. Si no encontramos ese patrón, estamos bien. Aunque veamos esas diferencias, si nos cuesta encontrar un patrón, estamos en el grupo de los buenos. Entonces, esto para que lo tengamos presente. Si llegamos a ver casos donde, ay, pucha, diseñarse esos casos a veces es un dolor de cabeza, lo pensaré, pero bueno, casos donde veamos uno de esos patrones, le tiene que ejecutar una transformación a los datos y ya con esa transformación, dependiendo de la que uno le ejecute, por ejemplo, le aplica el logaritmo al tiempo de respuesta y a los datos y entonces ya el logaritmo comprime la varianza y ya se pueden analizar por un ANOVA. Por el momento, de acá, la enseñanza del día es basado en un patrón, tomamos la decisión. Y por si llegáramos a necesitar un análisis post hoc, dígase, la ANOVA nos dio diferencia estadísticamente significativa en algoritmo, tenemos que hacer una comparación entre grupos post hoc que se vale minimizando error tipo 1, que es lo que busca el ANOVA,
Entre los grupos, pues lo hacemos con list square means, los promedios de mínimos cuadrados que habíamos visto que son promedios ajustados para las comparaciones entre grupos con ajuste de Tukey. Y vean qué bonito, repasando también lo que habíamos venido viendo, el resultado que nos brinda esto. Nos brinda un resultado y que comparamos algoritmo A con algoritmo B, no hay diferencia estadística. Algoritmo A y algoritmo C, no solo que no hay diferencia estadística, sino que casi da uno, son casi el mismo asunto, son casi iguales. Y algoritmo B y algoritmo C nos da que no hay diferencia estadística. Hicimos todas las comparaciones entre los posibles pares que pudimos haber tenido en el desarrollo del experimento. Y a pesar de todos esos distintos, de todas esas comparaciones, ninguna pasa, ninguna es estadísticamente diferente. ¿Qué es lo bonito de esto? ¿Qué es lo bonito de esto que acabamos de ver? De acá, cuando anteriormente analizamos este diagrama de promedios e intervalos de confianza, yo les dije que, bueno, A y C eran casi iguales y ese pi-value de 0,96 nos dice son casi iguales. Sin embargo, cuando vi eso yo dije, bueno, B y C y se traslapan, sí, se traslapan el intervalo de confianza, pero y los promedios. Y si uno se pone muy a analizar esto con bastante detalle, uno podría llegar a decir, los promedios tienen una diferencia entre sí. Vamos a ver, estimado Felipe, ¿estás por ahí? Sí. Felipe, si uno se pone a darle mucha cabeza, decime si esto que voy a decir es cierto. Ojo a esta afirmación. La diferencia de promedios entre B y C, ojo, la diferencia de promedios entre B y C tienen entre sí una aproximadamente, porque esto es a ojo, una distancia de 2 desviaciones estándar. Te repito, Felipe. 2 desviaciones estándar. De 2 desviaciones estándar. Entre los promedios. Sí, ahí yo estoy diciendo, la distancia de los promedios de B y C, estos dos promedios, esa distancia tienen entre sí 2 desviaciones estándar. Sí, tiene sentido. Así es como se ajá. No, que así es como se grafican los intervalos. Bueno, puede ser con 2 o con 3, pero usualmente 2. Usualmente 2 si estamos al 95%, que esto, vamos a ver, acá, ¿lo ves? ¿Viste? Ahí estoy diciendo 2 desviaciones estándar. Entonces, básicamente, Felipe, estoy mintiendo o diciendo la verdad ahí. A ojo, estaría diciendo la verdad. Bueno, a ojo estoy diciendo la verdad. Entonces, ahora viene la pregunta, Felipe. Ya sabes la respuesta, pero es una distancia entre los promedios de 2 desviaciones estándar es suficiente para decir que hay una diferencia estadísticamente válida, considerando que las desviaciones estándar son similares. No. No. Ahora, y esto decímelo con plena sinceridad, eso es algo que antes de haber visto lo que hemos visto, usted lo hubiera intuido. No, de hecho estaba pensando, digamos, usted que ahora que habla de apuestas y así, yo apostaría, digamos, 50% de que el C es menor. Ah, sí, sí, y verdad, uno tiende a eso, y más vea que si uno se da con el tecnicismo de plantearlo de esta manera,
Los promedios, y como pudimos observar, los promedios tienen una diferencia entre sí de 2 desviaciones estándar. Y vimos, no, esos promedios no son estadísticamente diferentes. Ahora, vamos a ver, estimado Felipe, para seguir con vos. Digamos de que los promedios son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Solo que estos bigotes cambiaron de tamaño. Siendo los promedios iguales, pero los bigotes menores, ¿cambian o no cambian el escenario? Dígase, los intervalos de confianza menores, ¿cambian o no cambian el escenario? Yo creo que aumentaría la confianza en decir que son iguales, porque el intervalo es más pequeño. O sea, variarían Muy más bien, poco. muy bien. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Los datos son más confiables, o sea, son más precisos, porque el intervalo de confianza es menor. Y habíamos visto que en general somos más exactos entre un intervalo de confianza más acotado. Ahora, digamos de que estamos analizando esto que vemos en rojo. Vean que el promedio no lo movimos, Felipe. Lo único que cambió en este nuevo escenario es el intervalo de confianza. Y ahora vemos los intervalos de confianza que no se traslapan. ¿Qué podríamos decir? Ahí sí se puede asegurar que son estadísticamente distintos. Muy bien, Felipe. Muchísimas gracias. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ahora, al inicio de la sesión, comenté algo. Felipe, en los promedios no podemos confiar. Vean que el promedio no lo moví en este escenario. El promedio lo mantuve exactamente en el mismo lugar. No los modifiqué. Únicamente variando los intervalos de confianza que se calculan a partir de la desviación estándar, que es una propiedad de los datos, solo el hecho de la desviación estándar nos puede determinar si son estadísticamente diferentes o no. Los promedios nunca nos dicen nada. Entonces, por más de que veamos un promedio, como yo les dije, uno acá y otro acá, si no nos están mostrando al menos el diagrama de cajas o los intervalos de confianza, no nos están diciendo nada. Entonces, interesante acá, también interesante ver ese análisis que hicimos de las dos desviaciones estándar, que al fin y al cabo no son estadísticamente diferentes. Entonces, acá pues refuerzo el punto de lo que dije al inicio de la clase. Los promedios no nos dicen absolutamente nada. Y eso, pues lo vemos acá. Acá parte de lo que es ANOVA es hacer el análisis, básicamente tomar los resultados de la ANOVA y visualizarlo por letras, donde letras distintas quiere decir de que pertenecen a grupos estadísticamente distintos. Lo hicimos nuevamente con la función CLD que tenemos acá y vimos de que todos tienen la misma letra, lo que quiere decir de que pertenecen al mismo grupo. Y para finalizar este desarrollo que hemos tenido en la clase hoy, vamos a dar la conclusión final, que son los promedios con los intervalos de confianza, con las letras de separación entre grupos. Entonces vean de que aquí esto es código nuevo con respecto a lo que veníamos viendo. Vean que vamos a incorporar un data frame que lo definimos con CLD, que va a incluir los factores A, B y C. Este es el mismo CLD que habíamos definido a través de la función CLD es el nombre que le pusimos al data frame, pero lo obtuvimos a partir de la función CLD
con el marginal que habíamos calculado anteriormente. Los reacomodamos. Importante que ejecutemos esta parte de acá para eliminar espacios en blanco. Toda la parte de lo que es ggplot, que esto no cambia. ¿Ven? Nuevamente tenemos que x, el promedio de los mínimos cuadrados, los intervalos de confianza, el formato del punto que vamos a tener. Y esto es lo clásico, lo que tenemos en R. Esto es carpintería, pero viene del examen de que la carpintería, pues, no es algo que yo evalúo. ¿Cómo es? La carpintería en sí no la evalúo, lo que evalúo es que la puedan aplicar. Entonces, la parte de carpintería está acá. Tenemos toda la otra demás parte de la carpintería. Esto es donde vamos a colocar las letritas. A veces hay que ajustarlo porque la letrita nos queda dentro del gráfico que estamos mostrando, lo cual vuelve terriblemente incómoda su interpretación. Tenemos las letras, ya tenemos el gráfico por ahí y lo obtenemos, que se ve exactamente igual al que ya habíamos calculado, con la diferencia de que tenemos estas letritas. Si ustedes llegan a generar este gráfico y las letras les quedan acá, les quedan encima de la línea, que es algo que puede ser terriblemente incómodo, es este numerito, lo tienen que aumentar. Y eso es suficiente para mover la letrita para arriba para que se vea bonito. Se los digo porque específicamente a mí me pasó. R sí acepta tildes, que lo pongo acá. A veces en los comentarios, pues, no lo coloco. Y lo que podemos decir acá es la conclusión, la leyenda del gráfico, que este sería el resultado que ustedes pondrían en su tesis, en su tesis de maestría, en su paper. Es tiempo de entrenamiento de algoritmo de redes neuronales. Las GAP representa el promedio del mínimo cuadrado para las 3 clases, seguido por ANOVA monofactorial. Las barras de error indican los intervalos de confianza de los promedios del mínimo cuadrado 95%. Promedios que comparten letra no son estadísticamente diferentes. Vean de que poniendo esta leyenda ya no ustedes no tienen que decir B y C son iguales o son estadísticamente diferentes. La nomenclatura de la letra ya nos dice eso. También importante, el promedio del mínimo cuadrado, este gráfico no es diferente únicamente por la letra a este gráfico. No son diferentes únicamente por la letra. Este es el gráfico de promedios e intervalos de confianza, promedios, intervalos de confianza, y este otro que tenemos acá es el gráfico de promedios del mínimo cuadrado, que es un promedio ajustado. Promedios del mínimo cuadrado con intervalos de confianza del mínimo cuadrado. Y esto es importante indicarlo porque efectivamente es lo que es. Además, el promedio de mínimo cuadrado es más estricto que el promedio general. Es más estricto. De hecho, podemos ver, veamos con respecto a lo que veníamos conversando. Con Felipe dije que la diferencia entre B y C era de 2 desviaciones estándar. Vean de que utilizando el promedio al mínimo cuadrado ya no es así. Ya lo que habíamos analizado, ahora más bien la diferencia es menor. El promedio al mínimo cuadrado es más estricto, pero es lo que debemos aplicar a la hora de utilizar ANOVA, concluir sobre el promedio al mínimo cuadrado. De hecho, esto que no es acá. Esta conclusión de que no hay diferencia estadística, se llegó a que no hay diferencia estadística entre los grupos analizando
el promedio, esto es least square means. Se hizo analizando el promedio del mínimo cuadrado. Y eso es lo que debemos aplicar en ANOVA para minimizar los errores de tipo 1 y tipo 2 en el proceso. Y nuevamente obtenemos en el resultado que el promedio mínimo cuadrados es más estricto. Redujo la diferencia entre la distancia de los promedios de los grupos. Entonces, aunque el gráfico pueda parecer muy similar, debemos de notar las diferencias que, aunque pueden ser sutiles, estas diferencias cambian resultados. Muy bien. Entonces tenemos con esto finalizamos este ejemplo de ANOVA y lo que continúa es el concepto de cuadros latinos.